Buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre una presentación o un debate sobre el uso de los vasos de plástico y los vasos de vidrio. Vamos a hacer un pequeño debate con mi compañera Catherine Fajardo y quien les habla Andrés Leal. Esto dentro del marco del curso de producción más limpia. Entonces, se conoce que siempre el uso de los vasos, pues en restaurantes, en ciertas partes, se dice que es más práctico usar el vaso plástico. Pero en mi caso, por ejemplo, hay sitios donde tú no podrías usar eso. Además, el daño, la contaminación que podría estar generando, porque un vaso plástico lo utilizas una vez, inmediatamente lo desechas, entonces empieza un problema de contaminación. Mientras un vaso de vidrio lo puedes reutilizar cuantas veces sea necesario. Bueno, yo principalmente quiero hablar de los vasos de icopor, que más conocidos son como poliestireno expandido, pero estos vasos, o sea, yo tengo en cuenta lo que tú dices, y es cierto, el problema de contaminación se genera, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que utilizar un vaso de vidrio también requiere el consumo de energía, no simplemente en su lavado, sino también en su secado. El transporte, cuando uno transporta este tipo de vasos, también requiere más combustible. ¿Por qué? Porque el peso es mucho mayor. O sea, nosotros tenemos en cuenta que la huella ecológica de nuestros vasos se está presente porque son vasos que se utilizan simplemente una vez y se desechan. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro producto es 100% reciclable y se puede utilizar para la fabricación de diferentes objetos como ganchos, portarretratos y otro sinnúmero de productos más. O sea, eso está bien, pero hay que tener en cuenta que el plástico no se puede reciclar todo el tiempo. O sea, él solamente tiene una cantidad de veces que se puede reciclar. Con respecto al vidrio, el vidrio sí se puede reciclar infinitas Sí, veces. O sea, usted, incluso si usted lo entierra, él no va a generar ningún tipo de problema de contaminación porque el componente principal del vidrio es la sílice y la sílice es uno de los elementos de la tabla periódica que más se encuentra en la naturaleza. sí es cierto. Entonces, en términos de plástico como tal, hay que tener en cuenta que también hay diferentes tipos de plásticos, ¿no? De los propilenos de baja, alta y media densidad, dependiendo del material que use y en su grado de concentración, por decirlo así, o de densidad, el problema de degradación es aún mayor. Entonces, Exacto, sí. si usted va a usar un vaso plástico que le va a dar resistencia en el momento que lo usa, pero inmediatamente lo va a desechar, y el tiempo de vida media de ese producto pueden ser 300, 400 años, pues o sea, y no vamos a decir que todos los vasos plásticos se pueden reciclar, porque hay vasos que se contaminan de una u otra forma. Además, si tenemos en cuenta el proceso de lavado que hay que hacer para descontaminar esos plásticos, compensando con respecto al material de lavado que usted hace directamente, yo pensaría que la ventaja que podría tener el vidrio es muchísimo mayor. Además, imagínese usted un sitio muy elegante y donde le sirvan a usted en un vaso plástico. Bueno, pueda que la elegancia se La pierda, estética se pierde en la términos de estética plástico. también, pero hay que tener un factor muy importante y es que utilizar productos desechables es mucho más higiénico que utilizar un producto ¿Por que qué usted más lave higiénico si usted lo continuamente. puede ¿Por lavar? qué? ¿Por qué? Porque primero alguien ya lo utilizó y segundo usted necesita recursos para poder lavar y volver a utilizarlo. Mientras que un vaso plástico o como lo que nosotros manejamos en nuestra empresa, que son los vasos de icopor, no produce, o sea, no son inocuos para microorganismos. Son vasos que usted utiliza y usted sabe que no van a estar creciendo muchos microorganismos ahí. ¿Por qué? Porque no favorecen el medio para el crecimiento de estos. Además son higiénicos porque usted sabe que nadie más lo ha utilizado, usted es la primera persona que lo va a utilizar. Respecto a lo que me decías de la que no todos los productos son reciclables, es cierto, no todos son reciclables, ¿por qué? Porque muchas veces están contaminados. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, estos pueden ir a un relleno sanitario y ser incinerados. El poder calorífico de los vasos de propileno expandido es parecido al de la gasolina, es casi el mismo, es porque es un derivado también del petróleo. Sí, pero la contaminación que genera el CO2 porque es un producto orgánico. Pero entonces O ahí sea, vamos a tu incurrirías en proceso. mayor control
sobre los desechos y el humo de lo que está generando el hacer la quema de ese producto. Pues si la quema es eficiente, lo que se produce es CO2 y CO2 y agua. agua, y ese Ujú. CO2 es en grandes cantidades. Sí, puede ser que sea en grandes cantidades, pero pues si nos vamos entonces a niveles de proceso, yo creo que el proceso de la producción de vidrio es uno de los más contaminantes, no Sopla de simplemente, vidrio, es solo calentar, carbón no, minerales, es más simple. no, cuando usted mezcla la sílice con los metales, ¿qué pasa? Primero hay volatilización del material, es decir, que van a haber sólidos que van a ir a la Pero ¿qué atmósfera, metales se segura. usan en el vidrio? Segundo, los metales que se utilizan, el carbonato, el calcio, todos esos metales, incluso hay Pero metales pesados como el mercurio que también entran en ese proceso. pues hasta donde yo tengo entendido, creo que es un no metal que se usa, es el boro, que se le utiliza para darle propiedades refractarias al material y resistencia, que es como el material que se usa pues en el laboratorio, que es borosilicatado. La otra ventaja que tiene con respecto a eso es que, por ejemplo, usted un material de plástico no lo puede utilizar para una temperatura definida, es decir, usted por encima de 50, 70 grados, usted ya no puede utilizar un vaso plástico, porque eso Eh, se le va a dañar. Es más, usted para cogerlo ya se está quemando. En uno de vidrio hay materiales refractarios que usted los puede llevar hasta altas temperaturas. Entonces hay vidrios, por ejemplo, no sé si a nivel de consumo humano se puedan usar, pero por ejemplo se han hecho ollas de vidrio que son completamente transparentes donde son refractarias completamente. sí, pero igual, o sea, Entonces tiene una ventaja de uso, además del plástico, que es puede trabajar a temperaturas superiores a 50 sí, grados. bueno, para nivel de cocina está bien, digamos que sí usted puede utilizar su vidrio refractario. Sin embargo, o sea, el hecho de que este vidrio sea resistente a altas temperaturas no quiere decir que usted pueda ir tocarlo como si nadie no se va a quemar, va a pasar lo mismo, usted se va a quemar si no lo coge con algo. Y pues principalmente los vasos que nosotros distribuimos son para consumo en la industria alimenticia, entonces nosotros no podemos ir a competir porque a nadie le van a servir en un restaurante un café a 70 grados. El café no se sirve tan caliente. Pero sale caliente. Sale caliente, pero no tampoco que el cliente se va a quemar, eso tampoco es la idea. Pues, además, si usted utiliza, por ejemplo, plástico y copor a ciertas temperaturas, él puede generar que haya algún tipo de daño sobre el material y eso puede generar algún tipo de contaminación, cosa que no va a suceder con el vidrio. No necesariamente hay algún tipo de contaminación, porque los vasos principalmente nosotros distribuimos este tipo de vasos y esta industria está en crecimiento es principalmente por eso, porque son vasos que ayudan a mantener la temperatura. Ellos tienen el poder de que si la bebida está caliente, la mantiene caliente, si la bebida está fría, se mantiene fría. Entonces no hay problemas por riesgo de contaminación hacia el alimento. O sea, si eso, el término del reuso del material de vidrio fuera un tipo de complejidad, entonces, por ejemplo, en el caso de las embotelladoras de gaseosa, no venderían gaseosas en botella de nuevo porque usted volvería a utilizarla. Pero mire, es que Eso es digamos, cuestión del lavado, me parece a mí, o sea, un buen lavado y un análisis del material usted garantiza de que ahí no hay algún tipo de enfermedad, porque lo que puede haber es contaminación por bacterias, porque normalmente los productos pueden tener azúcar y cosas así que den crecimiento de bacterias, pero un virus o otro tipo de enfermedades no creo que vayan a viajar a través de una botella o un vaso. Entonces uno puede garantizar la higiene del material, lo hace usted mismo, pues usted esté seguro de que el material queda bien y lo puede utilizar las veces que sea. El único inconveniente es que de pronto se quiebre, pero la ventaja que tiene es que se puede reutilizar infinitas veces. Entonces, a mí me parece que el uso del material de vidrio para vasos sería el más idóneo. No sé, pensaría más que el problema del plástico, pues si hicieran algún tipo de modificación, no sé si ahora lo están haciendo también para vasos, pero sería interesante que hicieran algún tipo de modificación en el material para que sea un poco más biodegradable. No sé ustedes qué información tienen al respecto. pues la verdad, hacer que nuestros vasos sean biodegradables es, hasta el momento es imposible, porque nosotros trabajamos con materiales derivados de petróleo. Principalmente en nuestro proceso está el poliestireno. El poliestireno se utiliza con un agente expandante que no contiene CFCs como algunas personas creen o lo han dicho. Eso no es un CFC, de hecho es pentano lo que se utiliza como agente expandante, pero no es posible biodegradarlo. ¿Por qué? Porque es un plástico que no ha sido posible de que sea consumible. Como yo te dije, o sea, no favorece el crecimiento de bacterias, ni mucho menos favorece que lo puedan destruir los microorganismos. Entonces,
Lo único que puede pasar en la naturaleza es que si este tipo de envase está presente, pueden pasar años y años y años y él se va a reducir a partículas más pequeñas. Pero eso puede ser peligroso para la naturaleza porque si digamos, si esto pasa en el agua, puede haber peces que lo confundan con alimentos. Bueno, Decías digamos, que los peces podían confundir el plástico como alimento, entonces eso genera algún tipo de contaminación. sí, exacto, genera un tipo de contaminación y nosotros como empresa somos conscientes de ese daño. Por eso lo que nosotros hacemos es que todos los empaques de nuestros productos vienen con etiquetas donde se especifica que estos deben ser depositados correctamente Ok. y de manera que ellos puedan ser reciclados o puedan ser llevados A un a un depósito. depósito, Ah, para exacto, hacer un donde control. puedan ser Ah, ok. incinerados o algo así, porque nosotros somos conscientes, de todas formas Ujú. nosotros como a nivel de empresa somos conscientes y por eso tratamos de hacer que nuestro proceso sea eficiente y que el depósito también sea eficiente. Ah, ya. Pues, no sé, algún tipo de opinión más o algo así. Sí, Ok. pues yo pienso que, bueno, uno en el análisis del ciclo de vida lo que compara es funcionalidad y ambos somos empresas que tenemos dos tipos de producto que van Ujú. con la misma función, que es el de las bebidas. En tu caso están los vasos de vidrio, en mi caso están los vasos de poliestireno o más conocido como icopor. Entonces, pienso yo que la funcionalidad de servir una bebida y como cosas que nosotros manejamos estaría mantener como la temperatura o mantener que la bebida pueda entregarse en buenas condiciones al cliente, ¿cierto? Sin embargo, yo considero que no hay una comparación que entre nosotros podamos hacer porque nosotros somos conscientes de que la utilidad del vidrio es buena, o sea, el vidrio en medida de que se pueda utilizar a pequeña escala, yo pienso a nivel de un hogar, uno no va a estar consumiendo un vaso de polipropileno todos los días y desechándolo apenas lo utiliza. Es más conveniente utilizar el vidrio porque el gasto energético para lavarlo y reutilizarlo es mucho menor. Sin embargo, yo considero que para niveles grandes, ya de empresas grandes, de restaurantes, de cadenas pues a nivel mundial, pues es más conveniente utilizar productos desechables, por lo que te digo, por lo que el nivel de higiene que se puede manejar es mejor, porque uno no sabe lo que pueda tener otra persona y Sí, pero entonces ya uno hay no conoce máquinas. esas cosas. Además, por ejemplo, Exacto. donde hayan 300 funcionarios y son tres turnos, o sea, tres almuerzos, serían 900 productos de cada cosa. O sea, la contaminación sería bastante grande. Sí, es bastante, pero ten en cuenta que también de todas formas, si tú utilizas los productos reciclables, el agua y el aire para secar esos productos también es bastante grande. Pero se lo tratan, o sea, eso va al ducto normal de tratamiento. O sea, eso no es que haya hacer una disposición diferente a la disposición normal, porque es agua jabón lo que está utilizando. Y Sí, la pero máquina hace un consumo normal, que son especiales para ahorrar agua, ahorrar un poco de energía también, porque son máquinas que usted acomoda la loza, por decirlo así, y usted puede hacer el lavado. Pues, no sé, a mí me parece que el uso del vidrio en términos de esos materiales sería lo mejor. sí, pues es El consumo, el respetable tu consumo, opinión. el consumo energético, como te digo, si usted va a tratar el plástico, usted va a requerir mayor energía que lo que puede gastar lavando ese material usted mismo en su casa. Pues yo O en un considero, restaurante. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, en esas barras de licor o restaurantes, normalmente lo que se utiliza es el material de vidrio y ellos se encargan ellos mismos de lavarlo y así aseguran de que el material tiene la limpieza que ellos necesitan. Además, el color, el diseño también es importante. Usted puede jugar a unos diseños en vidrio mucho más estéticamente bonitos, por decirlo así. Y la contaminación, como te digo, se va teniendo cada vez a menor la huella que puede dejar el tipo de vidrio por la reutilización que tiene. Además, no solamente lo puedes usar en vidrio, puedes usarlo en otro tipo de cosas. Como te digo, es un material que está en la naturaleza, que es el principal componente de la naturaleza que se encuentra en mayor porcentaje. sí, puede ser, pero igual, digamos, asumamos que, digamos, tú dices, utilicemos los materiales de vidrio porque los puedo lavar, los puedo secar y el gasto no es tan grande, pero yo creo que a largo tiempo el gasto energético lavando y secando es grande. Además, si yo te digo que el poder calorífico de los vasos de icopor es alto, es tan alto que yo puedo decir que quemo un vaso de icopor en los que viene contenido un yogur y el poder calorífico y la energía que yo puedo recuperar de ese vaso me alcanza para que una bombilla me dure encendida 5 horas.
Sí, pero estás haciendo el consumo de un combustible adicional que es para el Pero estoy quemador. regenerando, o sea, de cierta medida yo le estoy devolviendo también Ah, algo bueno, de sí, lo que sí, estoy sí. gastando. Eso es una buena forma, pero tu producto siempre se está perdiendo, mientras que en el caso de nosotros uno lo recicla. Se reusa, se reusa, se reusa, se reusa. Pero es muy impráctico, realmente es muy impráctico. Y el gasto y las emisiones de CO2 en el transporte de esos vasos es demasiado Ah, alta. Digamos, cuando yo voy a transportar, digamos que te pongo el caso, o sea, tú vas a distribuir yogur empacado en mm, material de vidrio, entonces que el vasito sea de vidrio. El vaso de vidrio es mucho más pesado que un vaso de icopor. sí, Y lo que yo gasto transportando ese vidrio me va a llevar más, que yo voy a tener que transportar menos producto porque el material en el que está es mucho más es mucho pesado. más pesado. Ah, bueno, sí, ese sería un inconveniente. Pero en el caso es como son vasos, yo no voy a utilizar transporte de alimentos, sino que simplemente es el empaque donde lo voy a llevar y ya en el sitio donde van a hacer la utilización que es. Entonces, en Son términos dos usos diferentes, del exacto. uso va a ser diferente. Además, supongo que uno cuando va a comprar un vaso, pues uno va directamente al sitio donde lo necesita, mira la cantidad que necesita y los compra. Si son mucha cantidad, pues la empresa supongo que debe tener el transporte y se lo lleva, entonces usted no va a incurrir en un gasto. De todas formas, hay que reconocer que ambos materiales tienen buen uso y que en el sentido de que tú mencionabas que uno vaya entendiendo cuál es el efecto que está generando sobre la naturaleza, podríamos llegar a un punto en el que, no sé, ambos materiales se pueden usar dependiendo de la necesidad. Entonces tampoco es una camisa de fuerza que hay que ya que usar una u otra, sino que pues cada uno defendimos nuestro punto de vista, planteamos nuestras ideas y en ese sentido pues pensamos que es importante que en la medida en que uno vaya teniendo conocimiento sobre los efectos de los materiales que está usando y en términos de cuando termina su vida útil, qué hacer con ellos, pues sería un aporte importante dentro de la conservación de la naturaleza y el efecto que estamos teniendo nosotros sobre el uso de los diferentes materiales. Entonces con esto pues damos ya fin al debate. Espero que pues haya aclarado un poco de sus dudas, cada uno planteó sus ideas y bueno, hasta luego. Hasta luego.